Hoy, como todos los domingos, no son días ordinarios, sino son días delante de Dios, como pueblo unido. Así que pensando en eso, vamos a orar para introducirnos al mensaje de hoy y pedirle al Señor que sea Él el que nos dirige a través de este tiempo de oración. Tanto me ayuda a expresar su palabra de una manera clara, pero fiel. Y también, ¿por qué no decirlo así?, tener oidores atentos y fieles, ¿verdad? Oramos al Señor. Padre nuestro, Creador del cielo y la tierra, Supremo Dios, el Alfa y el Omega. ¿Quién no puede humillarse delante de un Dios como tú? Solo los humildes, no los prepotentes, no aquellos que todo lo pueden, no aquellos que pretenden conocer todo, sino aquellos que dicen: yo necesito de ti cada día más. Reconozco mis miserias, reconozco mis incapacidades, reconozco mis flaquezas. Sobre todas las cosas, Señor, tu palabra nos enseña que si hay algo que el hombre debe de hacer, Señor, o es vivir, es en un estado de humildad. Porque un estado de humildad nos lleva a entender nuestra miseria y nuestra incapacidad y poder unirnos con el clamor de Pablo en Romanos 7, que dice: oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Pero todos aquellos que sabemos y entendemos el Evangelio, porque le hemos creído y depositado nuestra fe en tu Hijo, podemos instantáneamente recordar las mismas palabras y decir: pero gracias. Nadie puede pararse delante de ti con su propia justicia. Nadie puede librarnos de este cuerpo de maldición, pero gracias por Jesucristo. Gracias por tu Hijo. Porque por medio de Él tenemos entrada a ti, comunión dulce, santa, eterna, amorosa. Cuando estamos en temor, cuando estamos en debilidad y clamamos: ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Ayúdanos a recordar a tu Hijo y lo que Él ha hecho por nosotros. Recordar que todo aquel que está en Cristo es justificado. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios cuando antes éramos enemigos. Ayúdanos, Señor, a ser humildes suficiente para reconocer eso siempre. Y saber que solamente es por tu gracia que estamos hoy delante de ti. En el nombre de tu Hijo precioso, Jesucristo. Amén y amén. Mateo 22 es el texto que hoy nos da el privilegio, Señor, de poder estudiar juntos. En Mateo 22 vemos la tercera parábola que Jesucristo le dijo a los líderes religiosos de Israel. Las tres parábolas que hemos visto, o las dos que hemos visto, y tanto esta tercera, se suscitaron por causa del rechazo continuo de los líderes espirituales de Israel a su Mesías. Teniendo
las evidencias mesiánicas en la persona de Jesús, no tuvieron excusa para rechazarlos, sino todo lo contrario. Ellos tenían que haberse arrepentido de sus pecados y creer en Jesucristo. Sin embargo, ellos pretendieron ser hombres de Dios. A lo cual los llevó a la exhortación de Jesús, especialmente en la segunda parábola y también un poco en la primera parábola, de que la falsa profesión no es digna. La falsa profesión conduce a la condenación. La falsa profesión conduce al juicio. Y ese tono todavía lo encontramos en esta parábola. Son 14 versículos y los primeros 9 versículos Jesucristo les da esta parábola una vez más a los judíos, a los líderes, sabiendo que en la misericordia de Cristo, a quienes les hablaba en parábolas, era una señal de su paciencia y de su misericordia para no acumular más pecados en ellos. Jesús sabía. Entonces habla esta parábola, versículo 1 al 9, y luego del versículo 10 en adelante, esta parábola se divide como en dos fases. La parábola en sí, y luego la aplicación de la parábola que Jesús mismo les da. Entonces vamos a leer la palabra del Señor, y mientras la leemos, posiblemente haga unas pausas para hacer algunos comentarios, pero espero leerla todo de corrido y si no empezar. Mateo 22, 1 al 14, dice de la siguiente manera: tomando Jesús la palabra, Jesús acababa de terminar en el versículo 44, dándoles el juicio de aquellos quienes veían en Jesús no al Mesías, sino una piedra en la cual ellos tropezaban. Y eso en sí era un juicio a ellos, pero también existía el otro grupo en el cual esa piedra caería sobre ellos y los desmenuzaría. En cierta manera podemos decir que el juicio de Dios a los incrédulos empieza cuando no lo reconocen y hayan tropiezo en Cristo Jesús, y eso ya es malo en sí, pero lo peor es que un día vendrá el juicio de Dios sobre ellos y los desmenuzará. Jesucristo les dio la parábola acerca de aquel hombre que tenía un viñedo y, buscando los frutos a su tiempo, envió a sus siervos a colectar el fruto y no le dieron nada. En cierta manera no encontró fruto que esperaba. Quisiera recordarle que los labradores en esa parábola representan al pueblo de Israel, a los judíos, a quien se les encargó el mensaje del reino, ser luz al mundo, pero no lo hicieron. Y esa parábola nos reflejaba de cómo Dios, delegándoles ese gran privilegio, a su tiempo buscó fruto y no lo encontró. Recordamos la parábola representada de la maldición de la higuera.
Recordábamos también que cuando Dios delega algo en su sola sabiduría y voluntad, Él espera que el hombre lo cumpla. Cuando el hombre no cumple, con Dios peca. Y entonces cuando Dios no delega algo, en este caso al pueblo de Israel, el mensaje del reino para las naciones, esperando que Israel iba a fallar. La parábola nos da la verdad de que este hacendado esperaba el fruto. Dios no es un Dios que juega y manipula a los hombres. Cuando Dios envía el mensaje del evangelio a los hombres, no lo envía esperando que ellos no van a creer. Él envía el evangelio esperando que todo hombre se arrepienta. Deseo la muerte del impío, dice el Señor. No, Él quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento. En esa parábola vimos que habían personajes, el dueño de la viña que es Dios, los siervos que eran los profetas y el hijo que representa a Cristo. En esta nueva parábola, quiero que capte que aparece Dios de nuevo, cambia un poco la parábola, también aparece el hijo, pero en la parábola anterior el hijo fue muerto. En esta parábola ya no aparece como muerto, sino aparece como un príncipe, un hijo, a quien el padre reconoce y le hace un gran banquete. En cierto sentido, esta parábola es profética, porque nos ilustra la victoria de Cristo después de su muerte y resurrección y su logro. Y aquí hay siervos también, y algunos piensan que los siervos aquí en la primera invitación que vamos a leer representa a los profetas del Antiguo Testamento, y la segunda invitación son los profetas del Nuevo Testamento, los apóstoles. Se menciona al hijo, pero el hijo se menciona no como un objeto de muerte de los hombres perversos, sino como el objeto de Dios, de reconocimiento y de gozo y alegría, celebrándole una gran cena. Pero el tema sigue siendo el mismo. La falsa profesión conduce al juicio. Y aunque no debemos de buscar significado en cada uno de los elementos de las parábolas, sin embargo, hay un mensaje principal en las partes importantes de esta parábola, y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces leemos capítulo 22, versículo 1 adelante. Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió a otros siervos diciendo: decid a los que han sido invitados: ved, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está preparado, venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Uno se fue a su campo, otro a sus negocios. Y aquí la historia en la parábola da un cambio drástico y dice: y los demás, echando manos a los siervos, los maltrataron y los mataron a los siervos.
Aunque el hijo está en la parábola, ya no mataron al hijo. En ese sentido es que le digo que esta parábola es profética, porque nos habla de una realidad después de la muerte y resurrección de Cristo. En la primera parábola lo mataron. Versículo 7, entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió la ciudad. Esto se refiere, y todos están de acuerdo, que es exactamente lo que sucedió en el año 70 cuando Tito, el hijo del emperador romano, entró con 4 legiones de soldados romanos para destruir, sitiar la ciudad, destruirla y quemar el templo. No hay ningún pastor, ningún teólogo serio que dude que esto es lo que está hablando el versículo 7 en esta parábola. Versículo 8. Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id por lo tanto a la salida de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos. Eso es algo importante y curioso. Y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, a los invitados, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Bendita sea la palabra del Señor. Como les decía, esta es la tercera parábola que nos habla acerca de la falsa profesión en relación al reino de Dios y en relación a Cristo. Empieza Jesús hablando, tomando la palabra. Mateo nos dice que él, tomando oportunidad de la conversación que estaba teniendo en darles el juicio a los judíos, toma la palabra otra vez con mucho propósito y con mucha intencionalidad. Les dice: tengo otra parábola para ustedes. Y les dice: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete para su hijo. Esto ya es común hasta este punto. Hemos visto las parábolas que nos hablan de cómo Jesús enseña acerca del reino. Este reino de los cielos, que se compara con ese rey que hizo un banquete de boda para su hijo, era importante y era algo que estos judíos podían entender. En primer lugar, el gran banquete de bodas no tanto está hablando de las bodas en sí, sino está hablando de la importancia de este banquete y cómo era que un banquete se suscitaba. Notemos que este banquete era de parte de un gran rey. Los reyes tienen la connotación de poder, influencia, autoridad, soberanía. Y este rey en la parábola, según Jesús, dice que hizo un gran banquete. El banquete representa el reino de los cielos. Entonces, en lo que Jesús mismo está diciendo, ¿en qué sentido?
representa el reino de los cielos, porque un banquete era una ocasión que se suscitaba por el gozo, la alegría, la felicidad, beneficios, comida. Y esto representa la abundancia, el gozo, lo pleno, lo hermoso, lo deslumbrante, lo hermoso de lo que es el reino de Dios. Si usted se imagina a un rey celebrando un banquete, no lo iba a celebrar encima de piedras o en la tierra. Usted se imagina vasos de oro, plata, vestiduras elegantes, el palacio, una imagen de abundancia, no de escasez, no de tristeza, sino de alegría y de gozo. Entonces Jesús les dice a estos judíos que el reino de los cielos puede compararse a ese rey quien es Dios, quien hace un banquete para su hijo. Si el entendimiento es correcto de que esta parábola es una parábola profética que nos habla de lo que va a acontecer en unos cuantos días, que es la resurrección, muerte y resurrección de Cristo Jesús, entonces entendemos de lo que esta parábola está hablando es que el banquete que Dios está celebrando, el gozo que está celebrando es el logro del Hijo en la cruz del Calvario. Nos recordaremos que Romanos 1, 3, 4 nos habla que después de la muerte y resurrección de Cristo, Él fue declarado Hijo de Dios con poder. No quiere decir ahí que hasta ese momento Jesús fue declarado Hijo de Dios o que en ese momento Él se hizo Hijo de Dios. Lo que quiere decir es que después de la resurrección hubo algo en Cristo que no era entendible antes de su muerte. Y entonces vemos que la proclamación del Evangelio está lista. Las buenas nuevas, el nuevo pacto, está preparado para ser proclamado no solamente a Israel, pero ahora a todas las naciones. Una de las características de la última parábola, la que está antes que esta, era que Jesús le dice a los judíos frente a frente: por eso el reino de los cielos les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca su fruto a su tiempo. Si eso es verdad, ahora está el momento ideal, las buenas nuevas, la proclamación del Evangelio tiene que ser predicada al mundo. Versículo 3 nos dice Jesús en esta parábola que este rey entonces envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. En estos 14 versículos aparece la palabra kaleo, que es llamar, es un verbo, aparece en 6 formas. En nuestro texto aparece como llamar, invitados, invitad. Pero en el versículo 3 vemos que dice que este rey envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados. Note que
estos ya habían sido invitados previamente. No era la primera vez que ellos recibían la invitación a ese banquete. Y esto es claramente una representación no solamente de la misericordia de Dios de seguir insistiendo a los judíos, aún después de la resurrección de Cristo, que ellos no creyeron, le dieron muerte, resucitó, y ahora podían ver en Jesús a quien Él era. Si había un obstáculo antes, la muerte, resurrección de Cristo era suficiente para traerlos al arrepentimiento. En cierta manera, si nosotros queremos traducirlo casi que literalmente, el versículo 3 dice, el rey envió a llamar a los llamados, a los que ya habían sido previamente invitados. En estos tiempos era costumbre que si una persona no era invitada 2 veces, no asistía al festejo. Era la costumbre. Los banquetes de festejos eran ostentosos, hermosos, elegantes, abundantes y duraban hasta 7 días. Y así que habían preparativos. En esos preparativos había una invitación general sin fecha. Era como decirle, te invitaré a un gran banquete y sabe que va a venir, está preparado. Cuando el día llegue, te enviaré la invitación, la convocación, y vendrás y te gozarás conmigo. Los invitados, los que ya habían recibido la invitación, representa al pueblo de Israel, quienes desde Génesis hasta Malaquías, Dios estuvo constantemente haciéndoles la invitación a través de la Escritura, a través de los profetas, pero el pueblo nunca quiso. Jesús dice en esta historia que los invitados, los que ya habían sido previamente invitados, siguieron con la actitud pecaminosa de no querer venir a Cristo. Juan, el apóstol, en el versículo 5 ya los había sancionado, 5:39, en donde le dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que ahí está la vida eterna. ¿Pero qué? Aunque las escudriñan, no quieren venir a mí para que yo les dé vida eterna. Estos hombres tenían la ley, tenían los beneficios de haber sido apartados por Dios de entre las naciones. Pero lo más importante de todos esos elementos, no lo quisieron. Rechazaron a Jesús, al Mesías, rechazaron a su Mesías. La actitud de estos hombres fue una actitud indiferente, dice, pero no quisieron venir. Ahora la pregunta es, imagínense, ¿qué persona le puede decir a un rey que le invita a tan hermoso y grande evento como un banquete real y de decir, no quiero ir? A cualquiera de nosotros que nos inviten a un banquete de la realeza en Inglaterra o España, dejamos todo, creo, y nos vamos, ¿no? Una experiencia única. Sin embargo, estos hombres, Jesús declara con una declaración simple, no quisieron venir, lo vieron en poco.
Y la misericordia de Dios, vea, aquí hay dos invitaciones que podían ser declaradas de esta manera. Hay dos convocatorias a la invitación original. Vuélvanse a mí. La palabra para arrepentimiento en el Antiguo Testamento siempre va a ser vuélvanse. Pero en esta parábola, la primera invitación se rechaza con un simple no quisieron venir a la invitación del rey. Imagínense. Y este rey aquí se muestra no solamente como un rey soberano, pero como un rey compasivo. Y eso es algo que no caracteriza a los reyes. Los reyes son soberanos, poderosos, pero no son compasivos. Sin embargo, este rey, en el versículo 4, Jesús dice que de nuevo envió a otros siervos, diciendo, decid que han sido invitados, ved, ya he preparado mi banquete. He matado mis novillos y mis animales cebados y todo está aparejado. Venid a las bodas. Vengan, todo está preparado. Esta segunda invitación nos da muchos elementos importantes. Uno de ellos es la misericordia y paciencia de Dios en seguir llamando, invitando con una compasión amorosa a su reino a hombres que continuamente están rechazando su reino. Dios es paciente. Dios es misericordioso. A través de la palabra de Dios, Él nos muestra paciencia. De hecho, en el Antiguo Testamento, la historia de Israel, siempre vemos la paciencia de Dios, su misericordia. Dios es conocido como un Dios paciente y misericordioso antes que un Dios de ira. Así se presenta Él en Éxodo 34. Él es ira, es justicia, pero antes de llegar ahí, Él es misericordioso y paciente, clemente y paciente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Estos hombres estaban siendo objetos de esa misericordia. De nuevo envió a otros siervos. ¿Qué obligación tendría este rey en la parábola para seguir convenciendo a estos invitados malagradecidos, insolentes, soberbios? Una pregunta sería, ¿qué tenía el rey que ganar? Nada. Sin embargo, este rey de la parábola, un Dios, representa al Dios compasivo, al Dios misericordioso, que muestra su paciencia y su amor. De nuevo envió otra vez. Y la manera en la que da la orden en ese decir es un imperativo. Díganlo con urgencia. Díganlo, por favor, que todo está listo. Díganle a los que han sido invitados, vean, yo he preparado mi banquete. Y la frase, he matado mis novillos, esa palabra, matado en el original, es una palabra que da la connotación de sacrificio. Venid a las bodas. Algunos creen que esto era también una referencia al mensaje que todavía seguía siendo anunciado a Israel ahora por otros siervos.
los apóstoles, que llevaban el mensaje todavía a Israel. Recordaremos que en Mateo 10 Jesucristo les da una orden a los discípulos y les dice: vayan, pero no pasen por el camino de los gentiles, sino vayan y prediquen el evangelio del reino a las ovejas perdidas de Israel. La misericordia de Dios seguía llamando de nuevo a este pueblo al arrepentimiento. Jesucristo ya había ido a la cruz del Calvario, ya había logrado lo que ningún hombre podía lograr. Ya todo estaba preparado para las bodas, para el gran festejo de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario sobre la muerte, pagando por los pecados de su pueblo. Es una celebración para Dios. Pero para estos hombres no significaba nada. Eran ciegos espirituales. Y es la misma condición de muchos hombres hoy en día, que no entienden la magnitud, la grandeza de la misericordia y de la compasión de Dios, de su gran amor, del amor de su gloria, el amor de su pueblo y de lo que logró en la cruz del Calvario. Y hoy hay muchos hombres que pasan por las iglesias menospreciando el mensaje del evangelio. Algunos se sientan en las bancas de las iglesias por meses, por años, una vida entera, pero nunca llegan a apreciar y a considerar verdaderamente la gloria, la misericordia, la compasión de Dios al llevar a su Hijo en la cruz del Calvario. Algunos de ellos están parados en el púlpito también, que aunque predican de la cruz, todavía no comprenden el significado de la cruz. Enseñan desde el púlpito de la cruz, pero todavía no han comprendido el valor supremo, el valor exaltado. Si Dios Padre lo considera digno de un festejo grande, ¿cuánto más no lo debe de considerar el hombre? Pero el hombre se rebela en contra de Dios y dice: no me interesa, será mañana. Esa es la actitud que vemos en esta segunda invitación. Recordaremos que la iglesia primitiva empezó puramente como una iglesia judía, formada por judíos, predicando a Israel. Pero el rechazo continuó. El versículo 5 en la parábola dice que ellos no hicieron caso y se fueron. Esa palabra o esa frase, no hicieron caso, quiere darnos a entender que ellos lo vieron como nada, como algo sin importancia. Y la actitud de los tres grupos que acá representa la parábola nos presenta no solamente a los religiosos, sino a aquellos seculares que están entretenidos con los asuntos de la vida y que se condenan al rechazar y no escuchar el evangelio del reino. Jesús les dice, pero en esta segunda invitación en el versículo 5, pero ellos no hicieron caso y se fueron. Y dice que uno se fue a su campo, otro a sus negocios. Claramente eso representa a aquellas personas que están ocupadas con las cosas de la vida
El mensaje, la gran invitación a entrar al reino de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para ellos no significa nada porque tienen su tierra que ir a trabajar. Necesitan atender el trabajo. Necesitan los dos trabajos. Necesitan acumular más en la cuenta bancaria. El segundo grupo dice que se fue a sus negocios. No un negocio, sino negocios. El hombre se esfuerza en aquellas cosas que no llevan a la vida eterna por hacerlas con excelencia y hacerlas hasta múltiples, ¿no? Si tiene un negocio de vender casas, ahora quiere un negocio de autos y luego un negocio de ropa y un negocio de venta de esto y un negocio. No hay nada de malo hacer eso. Lo malo es hacer tanto para algo que no conduce a la vida eterna, sino que más bien es un tropiezo y es un medio de perdición. No debería de ser, pero lo es para muchos hombres. Estos hombres prefirieron, no eran espirituales, no dice que fueron a su templo, no fueron a la sinagoga, no fueron a leer la ley, no, ellos se fueron a su campo y a su negocio. Y el versículo 6 nos da algo que uno se quedaría sorprendido, porque el que se fue a su campo es uno, el que se fue a sus negocios es uno, pero los demás, la mayoría, echando mano de los siervos que llevaban la invitación amorosa, fueron maltratados y matados. Y eso nos presenta la realidad de los que anunciaron el evangelio en la iglesia primitiva, cada uno de los apóstoles. Sin necesidad de entrar a historias no verificadas, por seguro podemos decir que la muerte de Pablo y de Pedro no fue algo que cualquier hombre pudiera desear. Pedro fue crucificado de cabeza por proclamar el reino de Dios, el evangelio del reino. Aún Esteban, el diácono, fue apedreado vivo. Pablo no podía ser crucificado porque era un ciudadano romano, así que fue decapitado. El evangelio, de acuerdo a esta parábola y lo que representa, el pueblo de Israel siguió rechazando a los siervos enviados de Dios, los maltrataron y los mataron. ¿Qué es lo único que le queda al hombre que continuamente rechaza y rechaza el evangelio? Dios es paciencia, Dios es misericordia, Dios es lento para la ira, pero llega un momento en el que Dios dice, ya no. Recuerda que esta parábola nos representa el reino de Dios y ese rey representa a Dios. Entonces este versículo 7 dice que este rey, al ver el rechazo continuo, y no solamente continuo, sino que en el versículo 6 nos muestra el rechazo violento y asesino de estos hombres. El rey se enfureció. La palabra enfureció en el original quiere decir se airó. Y enfurecido el rey envió sus ejércitos
y destruyó a aquellos asesinos e incendió la ciudad. El juicio de Dios llegaría. Si usted me permite, en unos minutos quisiera describirle la realidad de lo que pasó en el año 70 en la ciudad de Jerusalén. Después de casi 40 años de que habían rechazado a su Mesías y lo habían crucificado y habían blasfemado en contra de él, después de escuchar las palabras de Jesús al entrar a Jerusalén, oh Jerusalén, Jerusalén, después de llorar sobre ellos y decirle cuántas veces los he querido juntar a ustedes como una gallina a sus pollitos, y no quisieron, y no reconocieron el tiempo de su visitación. Pérez Míos dice que en la antigüedad todos los ejércitos más poderosos del mundo eran los ejércitos de Dios, quien él usaba para soberanamente y providencialmente traer juicio a las naciones y a Israel. El juicio de Dios sobre Jerusalén se cumplió en el año 70. En el año 70 hubo un sitio, o sea, los romanos enviaron al hijo del emperador Tito con 4 legiones de soldados y rodearon la ciudad por 5 meses. Desde el mes de abril al mes de septiembre. Era la Pascua. Se cree que la población de Jerusalén era entre 600,000 a 1,000,000, pero venía gente y posiblemente habían hasta 2 millones de gentes. Gente que no vivía en la ciudad, pero que había venido a adorar, se encontraron en medio de la situación, atrapados por el sitio romano. Debido al sitio hubo una gran hambruna. La comida se acabó. La gente dice que se comía hasta el cinturón, el cuero de sus zapatos, sus sandalias, de sus cinturones. Josefo declara que una mujer tuvo que matar a su hijo y cocinarlo y comérselo. Los cadáveres estaban por todas partes. Los soldados romanos penetraron las paredes de la ciudad, los muros. El olor a muerte era intenso. No solamente eran los romanos matando a los judíos, pero eran los judíos en una guerra civil adentro, matándose uno a otro por la desesperación de la comida. Según el historiador Josefo, en la guerra de los judíos se cree que más de 500 personas eran crucificadas al día. Un cálculo cree que después de los 5 meses de guerra se crucificaron a más de 30,000 personas. Los soldados romanos entraron al templo, lo quemaron, se robaron todos los elementos sagrados del templo. La burla era cruel. Los romanos crucificaban a las personas sin discriminación, niños, mujeres. Esto sucedió por el juicio de Dios. Pensando en la parábola y la enseñanza de Jesús, por muy horrible, por muy trágico, esa imagen de soldados matando por gusto, niños, mujeres, ancianas, literalmente ríos de sangre. Pero por muy gráfico, brutal y sanguíneo y cruel que ese juicio fue sobre Israel, nunca se comparará
con el juicio de la ira de Dios en contra de todos aquellos hombres que rechazan y pisotean la invitación a recibir el Evangelio de Cristo. La ira de Dios, el gran día de Dios. Versículo 8. Después de que Israel rechaza, en esta parábola vemos que el rey le dice a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos, porque siempre rechazaron el mensaje del reino de Dios. Y el pastor Pérez Míos dice en esta sección, dice: los invitados no eran dignos, entonces se invitó a indignos. El rey ahora, representado por Dios, le dice a los siervos: vayan, las bodas están preparadas. Pero los que habían sido invitados no eran dignos, eran indignos, no merecían la invitación. Id, por tanto, a la salida de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Esa es una forma de decir: inviten a todo aquel que vean. Indiscriminadamente, invítenlos. Estos no eran más dignos que los otros, sino era el rechazo del evangelio del reino por unos indignos para ofrecerlo a otros indignos. Y estos siervos salieron por el camino, todo estaba listo a proclamar el evangelio del reino, y la palabra ahí reunieron es una palabra que es usada siempre como cuando un pastor reúne a sus ovejas, y ellos reunieron a todos los que encontraron. Esa era la directriz, ese era el mandato: vayan y hagan la invitación a todos cuanto encuentren. Esto representa el mandato de Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salir y predicar ya no solamente a Israel, sí, a Israel, pero ahora el evangelio es para todos. En ese sentido, aquí el ofrecimiento del evangelio es universal, aunque su eficacia es particular a su pueblo. Estos siervos fueron y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos. Guay, ¿qué hacemos con esto? El rey invitó tanto a malos como buenos. Esto no se debe de entender desde la perspectiva divina, sino desde la perspectiva humana, que hace una categoría, no conociendo el corazón, de quiénes son buenos y quiénes son malos. Pero quiero decirle esta declaración doble. El reino de Dios está habitado tanto por malos como buenos. El infierno. Hay muchas personas en el infierno que fueron buenos y otros que fueron malos. Y es que desde la perspectiva de Dios no es la actitud moral desde la perspectiva humana
que hace a los hombres aceptos delante de Él. Ningún hombre malo se condena por ser malo, se condena por rechazar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y así que pueden haber hombres buenos que le dan de comer a los pobres todos los días, pero si no reconocen el mensaje del Evangelio, no son salvos. La palabra del Señor nos enseña en Isaías, porque todas las justicias o las obras más buenas de los hombres delante de Dios son como trapos de inmundicia. Todo lo que nosotros hacemos y que consideramos bueno nunca será suficiente para hacernos aceptos delante de Dios. Y en un sentido podemos decir que aquí los buenos representan a los judíos que tenían la ley, el pueblo de Dios, y los malos a los gentiles, nosotros que no éramos parte del pueblo de Dios, mas sin embargo los dos necesitan una invitación para venir al reino de Dios. Saliendo estos siervos, reúnen a muchas personas en el salón de bodas y se llenó de invitados, de comensales. Pero de repente en el versículo 11, cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de bodas. Y amablemente le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas? Inmediatamente este hombre enmudeció. Se cree que en estos tiempos los reyes era costumbre que invitando a las personas a las bodas, ellos les proveían las vestiduras para participar de la cena. Que este hombre no tuviera las vestiduras apropiadas para estar en la cena o el banquete invitado de este rey era un problema muy grande, porque la única manera en que podía presentarse a una boda sin ropa no era porque el rey no le había visto las vestiduras correctas, sino porque él no quiso ponérselas. ¿Qué representa esto? Bueno, representa la entrada al reino de Dios a través del Evangelio. Cuando una persona verdaderamente cree, se arrepiente de sus pecados y deposita su fe en Cristo Jesús, es revestido de la justicia de Cristo Jesús. Efesios nos habla de que el hombre tiene que vestirse del hombre nuevo en Cristo Jesús. Y aunque la invitación es general y ahora es universal, sin embargo no se trata solamente de aceptar la invitación y asistir a la iglesia. No se trata de solamente participar de algunos elementos de la adoración cuando yo no los entiendo. Y la única manera de poderlos entender es tener las vestiduras correctas. Hay muchos en las iglesias de hoy en día que han aceptado la invitación, el llamado externo, pero en realidad nunca han recibido el llamado interno. Están dentro de la iglesia con sus propias vestiduras, no con las vestiduras provistas por Dios por medio de la fe a través del sacrificio sustitutivo de Cristo. Y entonces están en la iglesia vestidos con ropas inapropiadas. A los ojos de los demás comensales o invitados, no es posible
detectarlo, pero delante de los ojos de Dios, quien conoce todo corazón, lo ve. Dios lo vio acá. Amablemente le dice, ¿cómo entraste aquí sin el traje de bodas? Qué tan importante es entender, hermanos amados, de que nada de lo que nosotros hagamos en nuestras vestiduras propias van a ser suficientes para entrar en el reino de Dios. Dios no puede ser burlado. Pero más que pensar en la burla a Dios, es pensar en lo trágico que puede llevar a una persona a estar vestido con su propia justicia, teniendo la justicia de Cristo disponible. Tu justicia nunca va a poder, pero la justicia de Cristo lo pudo todo en la cruz del Calvario. Una imagen de quién nos da esto, de una falsa profesión. De personas que están dentro de la iglesia vestidas inapropiadamente, porque todavía no se han vestido con la justicia de Cristo Jesús. ¿Cuál es la forma de vestirme apropiadamente con la justicia de Cristo Jesús? Bueno, es arrepintiéndome de mis pecados y depositando mi fe y solamente en Cristo Jesús. El mensaje del reino hoy es una invitación, ¿sí? Pero más que una invitación, amados hermanos, es una orden de parte de Dios a arrepentirse de sus pecados y depositar su fe en Cristo Jesús. Crean, creed en el Hijo de Dios y seréis salvos. Todas estas cosas fueron escritas para que crean. El que no cree ya ha sido condenado. La forma de vestirme apropiadamente es vestirme con la justicia de Cristo Jesús, lograda en la cruz del Calvario. Puedo andar con corbata, con un corte de pelo, zapatos nuevos, pero si yo no he sido transformado, no debo engañarme, pensar que una práctica de asistir a la iglesia semanalmente es suficiente. Y aunque no se trata de dudar de la salvación, no está mal de vez en cuando preguntarnos si nuestras actitudes reflejan la vestidura de Cristo o nuestra propia vestidura. Sucede una tragedia, porque la falsa profesión conduce a la condenación. Y es exactamente lo que el versículo 13 nos dice. Entonces el rey le dijo a los sirvientes, átenlo a las manos y a los pies y échenlo a las tinieblas de afuera. Y allí será el llanto y el crujir de dientes. La falsa profesión conduce al juicio y a la condenación. Se cree que en estos festejos todos podían distinguir el lugar del festejo, la casa o el palacio. Estaba iluminado y con bulla, con música, comida, pero fuera de esa casa, unos cuantos metros o 500 pasos al perímetro, todo era oscuro. No tenían calles iluminadas como nosotros hoy en día. Es como cuando usted ha ido a algún bosque y camina de noche, no se ve nada. Eso representa las tinieblas, la oscuridad
la esfera de Satanás. Ya sea que cautiva al hombre y no le deja responder al Evangelio. Pero también esto tiene una connotación del juicio de Dios. Jesús dice que cuando los hombres sean echados afuera de las tinieblas, allí será el llanto y el crujir de dientes. La sorpresa más grande que todo hombre se dará, que rechaza el Evangelio, será que un día despertará en el infierno y dirá, era real. Y no habrá esperanza. Ahí habrá llanto y crujir de dientes. Jesús termina la parábola enseñando la doctrina de la elección. Y dice que esto sucede porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Se refiere a que muchos son llamados a través de ese llamado externo de la proclamación del Evangelio. Y aunque eso es una bendición y es el medio por el cual llegan también los salvos, hay muchos que lo resisten. Y ese llamado externo para los escogidos de Dios da paso al llamado interno que tiene que ver con la regeneración. La gran obra poderosa de Dios en el corazón del hombre, cuando lo toma y lo regenera, que otra forma de decir eso es le da vida, para que pueda convertirse, arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús y en la obra que Él logró en la cruz del Calvario. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Aunque el llamado es universal, son pocos los escogidos. Hermanos, quisiera terminar diciendo esto. Aunque es verdad y creemos la doctrina de la elección, y aunque muchos son llamados, pero pocos son escogidos, es una verdad que nosotros proclamamos, también proclamamos que en el plan de Dios y su soberanía, su poder absoluto, no niega la responsabilidad del hombre. Y que bíblicamente las dos cosas son verdad, tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre. Ningún hombre se pierde porque Dios no le abrió el corazón. El hombre que se pierde es porque rechazó la invitación al evangelio del reino. Nosotros debemos de estar humillados delante de Dios y preguntar, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Si yo no hice nada, si yo no merecía nada, ¿por qué el Señor me abrió el corazón? Damos gracias al Señor en esta mañana. Gracias, Padre amado. Señor, entendiendo tu palabra, entendemos, Señor, que hay consecuencias en rechazar, Señor, tu oferta amorosa a venir a Cristo Jesús, arrepintiendo de nuestros pecados y depositando nuestra fe en Él. Al entender eso, Señor, y ver que no hay un hombre que sea salvo si no es por tu obra bendita,
Nuestro corazón se maravilla y se humilla delante de ti y se asombra, Señor. Porque siendo hombres inútiles, Señor, soberbios, nos diste entrada al reino, no por nuestras obras, sino por tu gracia solamente. Porque al igual que los que rechazan el Evangelio, aquellos que se visten con sus propias ropas, así estábamos nosotros también. Pero un día, Señor, tú abriste nuestro corazón, nuestro entendimiento, nos diste vida. Y por eso hoy podemos estar aquí, Señor, adorándote, deseando tu palabra, santificándonos, Señor. Señor, yo te pido como pastor que cada uno de mis hermanos, Señor, puedan recibir, Señor, esa bendición, Padre, de poder comprender la grandeza de tu misericordia en la salvación que les has dado. Y que ya, Señor, hay muchos que aunque quisieran, y sabemos que no quieren, no podrían, Señor, a menos que tu misericordia sea efectiva en ellos. Así que si nosotros estamos acá, Señor, es por tu gracia y por tu misericordia. No mereciendo nada, Señor, más que el juicio, nos has dado gracia, tu favor, tu amor, tu Espíritu Santo, tu palabra, y la iglesia preciosa, Señor, a la cual pertenecemos. No podemos hacer otra cosa más que darte gracias, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén.